¿Qué tal, jóvenes? Bien, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a empezar a comunicarnos directamente con una base de datos. Vamos a aprovechar de que en clases anteriores ustedes ya han utilizado una base de datos, o más bien la han instalado, no utilizado. Hasta donde sé, sus profesores de otras asignaturas me han comentado que han trabajado con WAMP, y bien, WAMP es un acrónimo. WAMP viene de Windows, Apache, MySQL y PHP, por eso se llama WAMP. W de Windows, A de Apache, M de MySQL y P de PHP. Entonces, si se fijan, la M de MySQL es una base de datos relacional, por lo tanto ustedes ya la tienen instalado. Solamente vamos a utilizar la línea de comandos para poder manipularla. Existen interfaces gráficas, pero para que nosotros podamos considerarnos usuarios sofisticados, que ya les expliqué los tipos de usuarios, tenemos que aprender a manejar la línea de comandos, el CLI. Entonces, en primera instancia vamos a cargar nuestro WAMP. Voy a abrir el WAMP, que en mi caso ya cargué el servicio, ¿no? Entonces, ahí está, WAMP Manager. Cargamos el servicio. Y bueno, ustedes se van a fijar aquí en la parte de la barra de tareas cuando el WAMP está activo. Generalmente debe quedar en verde, y si le damos un clic podemos observar el estatus, ¿no? Le damos un clic y desde aquí nos abre el panel, ¿no? de qué servicios tenemos activos. Tenemos el MariaDB, el MySQL, el PHP, el Apache, en fin. Yo voy a trabajar en especial con el MySQL, esa es la idea. Sin embargo, MariaDB es exactamente lo mismo, son de la misma familia, vienen de la misma raíz. Entonces no sé qué versión de WAMP tengan. Yo voy a utilizar el MySQL. Entonces observen cómo entré, cargué el servicio de WAMP, de ahí le di clic y me despliega las siguientes opciones. Me voy a MySQL, y si me fijo en la ventana de MySQL hay una parte donde me dice MySQL Console. Entonces esto me va a permitir ingresar a la base de datos. Aquí dice enter a valid username, if you don't know, keep root by default. Dice ingresa un nombre de usuario, y si no sabes, deja el root por defecto. Entonces, por defecto, efectivamente, MySQL tiene el usuario root como inicial. Y si ustedes no hicieron ninguna modificación cuando instalaron WAMP, no hicieron ninguna personalización, el usuario es root. Entonces le damos OK, e inmediatamente se despliega una ventana en donde me pide la contraseña para poder consumir el servicio de MySQL. Por defecto, si no hicieron ninguna modificación, no tiene password en MySQL de WAMP. Entonces le damos simplemente un enter. Si es así, les debe desplegar la ventana de bienvenida. Si ustedes le pusieron contraseña a su MySQL cuando instalaron el WAMP, pues nada más recuerden cuál fue y ponen la contraseña que corresponde, ¿de acuerdo? Entonces aquí les dice welcome to the MySQL monitor, command end with punto y coma. Aquí lo dice muy claro. Bienvenido al monitor de MySQL, los comandos terminan con punto y coma. Esto es algo muy importante. Les está diciendo que por defecto el delimitador es el punto y coma. ¿Qué es el delimitador? El delimitador es un símbolo que le indica a MySQL que lo que tú quieres hacer ya terminó, y que después de ese símbolo, cuando tú aprietas un enter, MySQL va a intentar ejecutar esa instrucción. Mientras no vea el punto y coma, para MySQL tú sigues escribiendo la misma instrucción, ¿de acuerdo? Entonces familiarícense con esto. El delimiter por defecto es punto y coma. Toda instrucción de MySQL debe terminar con un punto y coma, si no MySQL no lo va a ejecutar. Hay algunas excepciones, por ejemplo, para importar datos o scripts de SQL no lleva punto y coma, pero es muy raro.
todo lo que se refiere a LDD y LMD necesita que finalice con un punto y coma, ¿no? Nos dice la versión y otros datos, ¿va? Entonces, es la interfase de la base de datos, en realidad, ¿no? Si ustedes se fijan, solamente es el prompt. O sea, ves esta ventana titilando, está el servicio de MySQL y esta es la base de datos en sí. Ustedes dirán, pues no es muy divertido, no me da muchas opciones. Por eso estamos buscando ser usuarios sofisticados, porque nosotros no necesitamos de ninguna interfase para poder manipular, ¿de acuerdo? Entonces, el primer comando que vamos a ver es el cómo ver qué base de datos tenemos. Entonces, el comando se llama Show Databases. Entonces, a través de este comando, aquí dice, nos permite conocer el listado de las bases de datos que existen en el sistema, ¿no? Yo voy a escribir ese comando, Show Databases. No precisamente tiene que ser en mayúsculas, ¿eh? Sin embargo, en el archivo que les adjunté, que decía estandarización de base de datos, dice que todos los comandos o sentencias SQL deben de ir con mayúsculas. Entonces, si nos apegamos a eso, debemos de escribir lo siguiente, Show Databases. Entonces, le damos el delimitador, recuerden, punto y coma, Enter, y me enlista MySQL qué base de datos están contenidas dentro de él. Bueno, si se fijan, no hay ninguna. Estas que están aquí son las bases de datos por defecto, ¿va? Entonces, ese es nuestro primer comando, Show Databases. ¿Qué comando necesito ejecutar cuando quiero crear una nueva base de datos? Entonces, recuerden también en la presentación que les di que para poder crear en LDD, estamos trabajando en primera instancia el LDD, necesito ejecutar el comando create. Vamos a ver esto a detalle, ¿de acuerdo? Voy a crear una nueva base de datos, voy a poner ese comando, crear la base de datos, create database, y después de este comando debo de poner el nombre de la base de datos que quiero crear, que puede ser cualquiera, ¿no? Yo voy a crear la base de datos prueba, punto y coma, y doy un enter, y te dice aquí query OK, one row affected. Significa que esta base de datos que yo creé, que se llama prueba, ya se creó dentro de la lista de las bases de datos. Bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a revisar si efectivamente Show Databases se creó. Y entonces, si nosotros volvemos a ejecutar el comando Show Databases, que ya les dije que es para mostrar las bases de datos que hay, se van a dar cuenta de que ya tenemos dentro de nuestra base de datos una base de datos llamada prueba. Vamos a crear otra base de datos. Vamos a poner create database, voy a llamarle TTD, ustedes son 4A, ¿no? TTD 3A, ahí está. Entonces voy a crear ahora una base de datos que se va a llamar TTD3A, voy a dar un enter y volvemos a ejecutar el comando show databases, y si se fijan, ahora tenemos tanto la primera base de datos que creamos, que se llama prueba, como la segunda, que se llama TTD3A, ¿de acuerdo? Entonces ese es el segundo comando, cómo crear base de datos a través del comando create database, un espacio, ponemos el nombre de la base de datos, el punto y coma, y damos un enter y se debe de crear. Y para poder verificar, pues nada más ejecutamos el comando show databases. Ahora bien, algo muy importante, como es pura línea de comandos, para poder ejecutar las instrucciones, yo tengo que elegir una base de datos de la lista, ¿va? Si yo, por ejemplo, ejecuto una instrucción sin haber seleccionado una base de datos previamente, no va a funcionar, me va a marcar un error, me va a especificar que no delimité cuál es la base de datos que voy a trabajar. Es como si ustedes quisieran eliminar un archivo pero no hicieron clic en ninguno, ¿va?
Entonces ahí no me va a poder eliminar porque yo no especifiqué cuál. Entonces yo, para poder operar una base de datos, una vez que está creada, por supuesto, yo tengo que decirle que la quiero utilizar, y eso se hace con el comando use. Entonces yo le voy a decir use y le pongo cuál de estas bases de datos que están enlistadas, con cuál de ellas voy a trabajar. Voy a intentar ejecutar un comando sin utilizar use, ¿no? Por ejemplo, quiero crear una nueva tabla, create table, alumnos, voy a poner matrícula, es un varchar 10, coma, y nombre varchar 90, cierro, punto y coma. Si les dije que mientras el MySQL no encuentra el punto y coma, no ejecuta. Voy a intentar ejecutar este comando y me dice error 1046, no database selected. Aquí es muy claro, no puedo ejecutar este comando porque tú no me has dicho con cuál base de datos vas a trabajar, no has seleccionado ninguna. Entonces aquí entra en juego el comando que les comento, el comando use. Yo ahora, después de este error, le voy a decir: quiero que utilices la base de datos TTD. Vamos a eliminar, vamos a trabajar con prueba. Quiero que trabajes con la base de datos prueba. Le pongo use prueba. Con esto estoy diciéndole a la base de datos que todos los comandos que se ejecuten después de use van a estar relacionados directamente con la base de datos prueba. Es como si yo le hiciera clic a prueba, ¿de acuerdo? Entonces ponemos use prueba, enter, y sale la retroalimentación que dice database change. O sea, ya cambió la base de datos. De ahora en adelante, después de la instrucción use, todos los comandos van a estar relacionados con la base de datos prueba. Y bueno, supongamos que dentro de prueba quiero crear una nueva tabla, que es la que ya habíamos hecho antes, ¿no? Create table de alumnos. Entonces voy a crear una nueva tabla que quiero que tenga como atributos la matrícula y el nombre. Entonces le doy un enter y me dice ya se creó. Entonces yo ahora quiero ver las tablas que se han creado dentro de la base de datos prueba, y aquí entra otro nuevo comando que se llama el show tables. ¿Qué hace show tables? Bueno, me muestra las tablas que están dentro de la base de datos. Entonces le doy show tables y si se fijan me dice que estoy trabajando con la base de datos alumnos. ¿De acuerdo? Si yo en este momento le digo lo siguiente: a ver, ya no quiero trabajar con prueba, quiero trabajar con TTD4A, entonces le digo use TTD4A, y a partir de este comando, perdón, no es TTD4A, es TTD3A, ahí nos da el mensaje que dice oh no, database TTD4A, o sea, no conozco la base de datos TTD4A, tiene razón, es TTD3A. Y ahí me dice database change. A partir de entonces de este comando use ttd3a, todos los comandos van a estar directamente relacionados con ttd3a, ya no con prueba, porque yo ya volví a indicarle a través del comando use que cambié de base de datos, ¿no? Entonces si yo le pregunto a la base de datos qué tablas están dentro de ttd3a, veámoslo, show tables, me dice que está vacío, empty set, o sea, el conjunto está vacío. Efectivamente, porque la tabla que creamos se creó dentro de la tabla prueba. Entonces ahora le voy a decir lo siguiente: utilizar prueba. Me vuelvo a cambiar de base de datos y vuelvo a ejecutar show tables. Y observen, me faltó la W. Les dije que mi teclado está un poco ya deteriorado. Ahí está. Me dice que aquí lo dice, vean, tables in prueba, las tablas que están dentro de la base de datos prueba.
Entonces observen la estructura jerárquica, por eso les mostré. Primero existen bases de datos. Dentro de las bases de datos pueden haber muchísimas tablas. Dentro de cada tabla pueden existir muchísimos campos y muchísimos registros. Entonces vamos a crear una tabla más. No se preocupen por la creación de tablas. Eso es un tema que vamos a abordar, que de hecho muy probable sea la temática que vamos a abordar en la práctica que tendremos en nuestra primera sesión en la universidad. Entonces ahora voy a crear una nueva tabla dentro de la base de datos prueba. Ustedes observen que estoy trabajando con prueba. Crear, voy a respetar lo que dije, mayúsculas las instrucciones. Create table, voy a crear la tabla talleres. La tabla talleres se va a integrar de una clave de taller y de taller que va a ser un valor entero que no va a tener signo, un unsigned, y voy a ponerle un nombre de taller que va a ser un varchar de longitud 90 y cierro mi comando, un punto y coma, doy un enter y dice, bueno, query OK, 0 rows affected. Ahora se supone que ya creé entonces ahora dos tablas, una que se llama alumnos y una que se llama talleres. ¿Y qué es una tabla? Bueno, una tabla es una estructura que va a poder guardar a todos los alumnos que yo quiera y a todos los talleres que yo quiera también. Ahora quiero ver cuántas tablas se han creado. Ejecutamos el comando show tables, enter, y ustedes observen, ya existen ahora dos tablas. Sin embargo, les estoy diciendo que estamos trabajando con LDD. El LDD nada más me sirve para crear las estructuras, pero no para crear los datos. Si yo intento revisar qué alumnos hay, pues me va a decir que no hay ninguno porque no hemos insertado ningún alumno. Para eso utilizamos LMD y en este momento estamos trabajando exclusivamente con LDD. Podemos intentarlo. Yo puedo decirle a la tabla que me muestre los datos de la tabla alumnos. Select es un comando de LDD que no debería mostrarles, pero solamente es para demostrar que la tabla está vacía. Y quiero que me muestres, así se dice, select asterisco, muéstrame todos los atributos de la tabla from alumnos. Esto va con minúsculas. Y ustedes ven que dice empty set, o sea, yo le dije a la base de datos, muéstrame todos los atributos from, o sea, de la tabla alumnos. Y me dice, no tengo ninguno, estoy vacío. Y es correcto porque en este momento solamente creamos la estructura de la tabla alumnos, pero no estamos agregando alumnos. Los datos los maneja el LMD. ¿De acuerdo? Entonces, observen cuántos comandos ya hemos repasado, ¿no? Hago un resumen. Primero creamos una base de datos, create database. Luego usamos una base de datos, usamos por ejemplo use prueba. Y esto hace que los comandos te permitan trabajar con una base de datos en específica de toda la lista de las bases de datos. ¿Cómo puedo saber qué base de datos hay dentro de mi servidor? Pues dijimos show databases. Y create database, tengo que ponerle un nombre y le ponemos un enter. Show databases me muestra qué base de datos hay. Use y me permite elegir una de toda la lista que haya con la cual voy a trabajar. Y de ahí en adelante, pues bueno, puedo crear tablas. De hecho, si se fijaron, creamos una tabla con create table, que es una lección a futuro. Lo que vamos a hacer entonces ahora, vamos a agregar un nuevo comando que va a ser lo siguiente. Yo quiero ver, por ejemplo, que me muestre cómo está constituido la tabla alumnos. Y voy a utilizar el comando describe.
quiero que describas la tabla alumnos. Enter. Y ustedes ven que cuando pongo el comando describe y le pongo una tabla, me dice o me proyecta qué campos hay, qué tipo de datos se vincula con ese campo, y algunos otros atributos, por ejemplo, si puede quedar vacío, si es llave, si tiene un valor por defecto o si tiene una definición extra. Entonces esto también lo tienen que ir aprendiendo. Field es campo. Entonces aquí nos está diciendo que la tabla alumnos está constituida de dos atributos, y me dice qué tipo de datos son los atributos, ¿no? Entonces agreguemos este comando, el comando describe. El comando describe, y va acompañado de una tabla, cualquiera que este sea, me permite especificar los atributos y los tipos de datos que acompañan esos atributos de una determinada tabla. También existe otro comando que se llama el show create table. Show create table. Ahí está. El show create table me va a mostrar el SQL, es decir, la sentencia SQL que se tuvo que utilizar para poder crear la estructura. Por ejemplo, show create alumnos, le doy punto y coma y me dice, para crear la tabla alumnos se tuvo que utilizar la siguiente estructura, ¿no? Create table alumnos, matrícula bar chart default null, esto, ¿no? Entonces les como que te genera el SQL, o te muestra más bien el SQL que se tuvo que ejecutar para crear la estructura, ¿no? Que es diferente a describe. Describe nada más te muestra la estructura, y show create table te muestra la instrucción que fue necesario para crear esa estructura, ¿va? Entonces vamos a poner eso, show create table, ahí está, y el nombre de una tabla, punto y coma. Vean cuántos comandos ya llevamos. Bien, ahora voy a regresar a show databases. Quiero volver a ver cuántas bases de datos tenemos. Ahí está, tenemos la base de datos prueba, tenemos la base de datos TTD3A. Si se fijaron, solamente hemos trabajado con la base de datos prueba, y la de TTD3A no tiene absolutamente nada. Vamos a comprobarlo. Use TTD3A, ahí está. TTD3A, ahí está. Database change, le voy a decir muéstrame tus tablas, y me dice que no tiene ninguna. Entonces supongamos que ya me arrepentí y ya no voy a trabajar con la base de datos TTD3A, quiero eliminar esa base de datos. Entonces digo lo siguiente, drop database TTD3A, punto y coma. Mucho ojo, porque después de esta instrucción no hay ninguna forma de recuperar todo lo que hubiésemos almacenado dentro de la base de datos, ¿va? Yo les mostré, observen este. Supongamos que estoy a punto de decir lo siguiente, elimíname drop database CUTC. Imagínense que quiero eliminar esto. Esta CUTC, observen que tiene 49 tablas, no sé si lo ven aquí en la parte inferior, 49 tables. Voy a abrir solo una, la tabla alumnos. Observen que existen 826 solo en la primera página. Entonces 826 alumnos hay en esta tabla. ¿Cuántas asignaturas hay? 427. Si yo ejecuto este comando drop database CUTC y punto y coma, y yo le doy enter, todas las estructuras y todos los valores que hubiesen dentro de la estructura se van a eliminar.
Y aquí no existe una ventana de confirmación. MySQL no te va a preguntar, ¿estás seguro de eliminar? Porque se supone que el que está operando la base de datos es un usuario sofisticado. Y como usuario sofisticado también significa que sabe exactamente lo que está haciendo. Entonces no esperen una ventana de confirmación. No te va a decir, ¿estás seguro de eliminar? Y cuando le des enter, ¿de veritas estás seguro? No. Aquí, cuando tú ejecutes este comando, observen qué sucede. Listo. Query OK. Ya se ejecutó el comando. Así que si tú por omisión le pusiste el nombre de una base de datos que contenía ya 1.000.000 de datos, en ese momento tú habrás destruido todas las estructuras y todos los datos que estaban dentro de él. Y a lo mejor esa no era tu intención, pero ya está hecho. Y aquí no existe, bueno, no pasa nada, control Z. No, tampoco existe esa opción. Y no existe el control Z y que los datos regresen. Una vez que ejecutaste el comando, los datos y la estructura desaparecieron completamente. No hay forma de recuperarlos. Entonces tengan mucho cuidado. Vamos a comprobar que se eliminó. Voy a poner aquí show tables y observen que te dice, bueno, dice no database selected, es correcto. Voy a decir el show databases. Quiero ver show databases. Ustedes se fijan que ya no aparece la estructura ttd 3a, que aquí sí aparecía, pero después de haber ejecutado el comando drop database ttd 3a, en la siguiente petición ya no existe esa estructura, ¿no? Entonces vamos a agregar este comando en la lista, es el drop database, y ponemos el nombre de la base de datos, nombre de la base de datos que se quiere eliminar. Y ya les enmarqué que este comando es sumamente peligroso porque no hay ventana de confirmación y también porque va a eliminar la base de datos completa con todo lo que tuviese adentro. Vamos a dejar esta sesión hasta este punto. Me gustaría que practiquen los comandos, ¿de acuerdo?